Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. Muy buen día, mi nombre es Carolina Campos y soy docente y productora de este podcast de DEDUN Radio. Gracias por acompañarnos. Catalina Arce Aguilar es licenciada en Psicología y máster en Cuidados y Género con perspectiva latinoamericana. Ella es representante por la Escuela de Psicología en la Comisión Institucional para la Diversidad Sexual, CIDS. Catalina nos acompaña en este episodio para comentarnos sobre la normativa universitaria en materia de respeto a las diversidades sexogenéricas y políticas para erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Nos comenta además qué es la Comisión Institucional para la Diversidad Sexual, cuáles son sus funciones y qué limitaciones y barreras se enfrentan. Hola Carolina, muy contenta de estar en este espacio. El objetivo de este episodio de que hayamos invitado a Catalina es informar a la comunidad docente de la Universidad de Costa Rica sobre la normativa universitaria con respecto a las diversidades sexogenéricas y las políticas para erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Entonces, Catalina, me gustaría quizás que comencemos explicando qué es la Comisión Institucional para la Diversidad Sexual, cuáles son sus funciones y pues cuál es su ámbito de acción. Creo que para explicar un poco qué es la comisión, tengo que dar un poco de contexto sobre la historia y cómo se creó. Actualmente, la Comisión Institucional para la Diversidad Sexual la integramos representaciones de diversas instancias universitarias. Entonces tenemos en primer lugar una representación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, una representación de la Vicerrectoría de Docencia, de la Vicerrectoría de Acción Social, de la Federación Estudiantil, ¿verdad? De la FEUR, de la Escuela de Psicología y del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Somos las personas, ¿verdad?, que conformamos en este momento la CIDS. Somos una comisión que ha surgido de la lucha sostenida del movimiento estudiantil, especialmente de la población LGBTIQ+, ¿verdad? Y se remonta por ahí del 2011. En el 2011 se hizo una declaratoria por parte del Consejo Universitario del campus como un espacio libre de todo tipo de discriminación, ¿verdad? Y dentro de evidentemente, de discriminación por orientación sexual, expresión de género, identidad de género y demás. A partir de este momento empezó pues la lucha del movimiento estudiantil por medio de manifestaciones, protestas o, por ejemplo, acciones de la organización Beso Diverso que se hacían en la U, evidenciando la importancia de pasar de las palabras y los documentos a las acciones más concretas, ¿verdad? Se empezaron a hacer reuniones de la mano como de estas manifestaciones y protestas. En aquel momento participó Montserrat Zagot, que era quien dirigía el CIEM, ¿verdad? También personas docentes que además de ejercer la docencia se desenvolvían como activistas. Dentro de esta participación docente estuvo Mar Fournier, que es quien coordina esta comisión. Y había como un contexto sobre el impulso, en torno al impulso del cambio de nombre para personas trans, que fue una lucha bastante llevada más que todo en 2016, no es el único año, pero ese sí fue un año bastante crucial. Entonces hubo como un gran apoyo en términos de la colectividad en la universidad, ¿verdad? Apoyo social, marchas, plantones y demás. Y entonces en el 2017 se creó, Henning Jansen, en ese momento rector, firmó la resolución que creaba la Comisión Institucional para la Diversidad Sexual, ¿verdad? Y entonces ahí planteaba esta integración que te mencioné al inicio y también las funciones. Entonces en aquel momento se creó como una forma de resolver una urgencia, solventar necesidades, apoyar, ¿verdad?, específicamente a la población LGBTIQ+, y más o menos ese es el contexto. DEDUN Radio.
sucede también que algunas de estas funciones, que ya ahorita te las voy a decir, se traslapan con las de otras comisiones, por ejemplo, con la Comisión para la Diversidad, ¿verdad? Y bueno, es importante, muy, muy importante, yo creo también mencionar que esta comisión se creó sin carga, es decir, todas las personas que estamos trabajando en la comisión no tenemos un nombramiento, lo hacemos en tiempos fuera de nuestra jornada laboral, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos, ad honorem, no tenemos paga por esto. Esto me parece muy importante de señalar, ¿verdad? Porque entonces quiere decir, ¿será que no hay recursos suficiente para invertir precisamente en funcionarios en puestos, en vacantes, que velen por los derechos de estas personas? Ujú, sí, sí, yo creo que esta es, bueno, una pregunta que también tenemos a lo interno de la comisión, que yo también personalmente me he hecho, pero bueno, son las condiciones, ¿verdad?, en las que estamos trabajando, que también van muy en línea al funcionamiento universitario, ¿verdad?, en este momento, que tiene que ver con la precariedad laboral, con la sobrecarga, ¿verdad?, y que yo creo que es una comisión muy importante, con funciones bastante importantes, pero bueno, estamos ahí sin ad Sí, honorem, ¿no? Como dicen. sí, sí, voy a dejar, vamos a dejar eso así como subrayado, llamando la atención ahí sobre este respecto, es un detalle bastante importante, me parece a mí. Disculpa que te interrumpiera y continúa, perdón. No te preocupes, yo también creo que es algo muy importante de mencionar, porque uno piensa que todo está cubierto a veces en la U, pero muchas veces estos trabajos importantes que hacemos y hacen un montón de personas y instancias, pues no tienen carga. Entonces creo que es bastante importante. La Comisión Institucional para la Diversidad Sexual o la CIDS, ¿verdad? Es esta comisión que tiene como la razón de ser en contribuir con el cumplimiento de las políticas, ¿verdad?, institucionales que tanto prevengan como también procuren erradicar cualquier forma de discriminación que tenga que ver con orientación sexual e identidad de género, ¿verdad? Por eso hablamos de disidencias sexogenéricas, por medio de qué, de acciones que sean formativas, que sean también informativas y también con recomendaciones para que se promuevan cambios sustantivos en todo lo que tenga que ver con procesos administrativos y que estén relacionados con docencia, con vida estudiantil e incluso con investigación, ¿verdad? En ese sentido tenemos varias funciones que, bueno, la primera tiene que ver justamente con apoyar en que se cumplan las políticas que se establezcan en la institución y que tengan que ver con diversidad sexual y también diversidad de género. También una labor importante de informar a la comunidad universitaria sobre los mecanismos que existen para que se pueda denunciar todo acto de discriminación en el ámbito, pues, de las diversidades o las disidencias sexogenéricas. También trabajamos, o una de nuestras funciones es coordinar acciones institucionales para prevenir y erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y la cuarta, que yo creo que últimamente es como en la que hemos tenido mucha más dedicación, que tiene que ver con la organización de talleres o la participación en actividades afines, ¿verdad? Que tengan que ver con informar, con capacitar a la comunidad universitaria en todo lo que tenga que ver con normativas, con procedimientos y las cuestiones que se relacionen con problemáticas de discriminación por orientación sexual e identidad de género, ¿verdad? Tenemos la otra función de evaluar todo lo que tenga que ver con medidas compensatorias, perdón, y acciones afirmativas en materia igual de discriminación por orientación sexual e identidad de género que se sometan a consideración de la comisión. Y la última, bueno, es más una función administrativa que tiene que ver con que cada 2 años presentamos un informe a la rectoría que tenga que ver con el avance de políticas y también las acciones que se han implementado por la universidad en ese ámbito y también lo que ha hecho la comisión en esos 2 años. Yo te mencionaba por ahí que la cuarta función que tiene que ver con los talleres y las actividades es en la que más hemos trabajado, de repente no más hemos trabajado, tal vez es la que más se ve, porque como que la abordamos mucho en función de lo que nos solicitan. Entonces es muy común que escuelas o unidades académicas nos pidan como por ejemplo un taller de capacitación sobre lenguaje inclusivo de género, por ejemplo, o cómo se rotulan baños o espacios, ¿verdad? Y entonces nos desplazamos a las instancias y puede ser que nos abran un espacio en asambleas ampliadas o que se haga un espacio específico para el taller y así es como hemos trabajado muy fuerte en este último tiempo. Estás escuchando Bedún Radio.
Transformando la docencia universitaria. Visite nuestro sitio web docenciauniversitaria.ucr.ac.cr, donde encontrará materiales y recursos didácticos como publicaciones digitales y cápsulas pedagógicas, además de información sobre nuestros programas de licenciatura y maestría en docencia universitaria. A mí me gustaría que aclaremos un par de conceptos, porque de repente en estas temáticas, pues las personas que trabajan en estas comisiones o que están en el ámbito de la psicología o educadores, qué sé yo, tienen más conocimiento tal vez de los conceptos, pero el resto de la población pues no conocemos a profundidad algunos de estos y me parece importante. Entonces, tal vez si podés hacer referencia a los conceptos de orientación sexual e identidad de género, saber a qué se refiere cada uno, por favor. Ok, entonces sí, orientación sexual tiene que ver mucho con la atracción, ¿verdad? Que yo puedo sentir por otras personas y si son de mi mismo género o de diferente género. Esta atracción no se limita solamente a una cuestión física o sexual, ¿verdad? Antes se nos decía mucho que tenía que ver con quién me gusta, si me gustan los hombres, si me gustan las mujeres, si me gustan los dos. Ahora sabemos que hay muchas más expresiones de género que caben ahí, pero tiene que ver mucho también con la cuestión de los afectos. Me gusta románticamente alguien o no, ¿verdad? Entonces es un poco ahorita más amplio y no solo como orientado a la cuestión física o sexual. La identidad de género tiene que ver con cómo yo me percibo. Este también está vinculado a el concepto del sexo asignado al nacer. Cuando nacemos, alguien revisa nuestros genitales y plantea, bueno, que tenemos genitales femeninos o tenemos genitales masculinos, ¿verdad? Y a partir de ahí se nos nombra, somos una mujer, somos un hombre dentro del binario, ¿verdad? Que es como funciona muchísimo la sociedad actualmente. Entonces, si tenemos genitales femeninos, se nos dice que somos una mujer, y si tenemos masculinos, somos un hombre. Esta cuestión del género, de cómo expreso yo que soy una mujer o un hombre, tiene que ver mucho con una construcción social, ¿verdad? Tenemos una idea de cómo tiene que ser un hombre, de cómo tiene que ser una mujer y un montón de pues como imaginarios de cómo se expresa esto. Entonces resulta que la identidad de género es, ¿verdad? Si yo me percibo como un género que es igual al que es el sexo que se me asignó al nacer o con uno distinto, ¿verdad? Entonces por eso ahí hablamos de personas cisgénero, que es cuando, bueno, yo nací, se me asignó el sexo femenino al nacer y resulta que mi identidad autopercibida es igual. Entonces soy una mujer cisgénero, pero también puedo ser una persona trans, que aquí viene a ser cuando mi autopercepción de identidad no coincide con ese sexo asignado al nacer. Ahora hablabas de cuando las personas nacen con órganos reproductivos u órganos sexuales masculinos o femeninos, pero por ejemplo en el caso de las personas que nacen con ambos, ya sea interna o externamente, ¿recibe un nombre distinto? Sí, el término correcto es intersexualidad. Creo que ese es un gran tema de conversación y de debate, porque no tenemos una sociedad acostumbrada a algo que no encaje dentro del binario, ¿verdad? Entonces, cuando se da el caso de que nacen personas con estas características, hay como una urgencia de asignarles hacia un lado u otro lado, ¿verdad? Y en ese sentido se toman acciones. Costa Rica tiene una historia que yo creo que es terrorífica en cuestiones de intersexualidades, ¿verdad? Que de hecho ya hay una investigación muy importante, una tesis de psicología que me parece que se defendió en 2020, ¿verdad? Por ahí. Y bueno, esta investigación lo que ha evidenciado es que en el caso de nacimientos de personas intersexuales se ha acostumbrado a intervenirles quirúrgicamente para poder acomodarles en una de las categorías del binario, ¿verdad? O sos un hombre o sos una mujer. Y eso, pues, por supuesto, tiene un montón de consecuencias, tanto físicas como emocionales, como afectivas, ¿verdad? Si se les quiere llamar. Entonces, si se llama intersexualidad, existen
más de 160 posibilidades de intersexualidades y que además pues muchas de estas son imperceptibles. Tendríamos que hacer unos estudios muy profundos, ¿verdad?, para saberlo. Muy importante esto que te referís sobre esta visión binaria de la identidad sexual, ¿verdad? De que o sos hombre o sos mujer, e incluso si la naturaleza no fue clara con nuestros cuerpos a la hora de nacer, doctores y padres o mentores tienen que tomar una decisión, pareciera que tienen que tomar una decisión para que la persona no sufra o que se críe de cierta forma, ¿verdad? Como que hay un miedo a no encajar y a dejar que esta persona vaya creciendo y se vaya transformando o se vaya encontrando a sí misma. Bueno, es un tema bastante complejo que no es el que nos atañe hoy, pero sí me interesa que dejemos asentado lo complejo de este tema, ¿verdad? Para la persona siempre que lo vive, la protagonista, la persona a quien debemos consultar, con quien debemos conversar, comunicarnos, ¿verdad? Y a quien debemos respetar. Y como docentes, pues las personas docentes somos el contacto primario, por decirlo así, con el estudiantado, ¿verdad? Somos quienes los tenemos en las aulas, les tenemos en las aulas o en la virtualidad, quienes pues en algún momento nos daremos cuenta si tienen alguna situación personal, pero es muy importante que como docentes, que estamos en las aulas, que estamos en los trabajos de campo, en los laboratorios, en las clínicas, en todos los entornos que educa la universidad, pues que sepamos ser empáticas, empáticos con respecto a esta temática tan compleja, tan personal además, que conlleva aspectos legales muy complejos también, y pues que sepamos respetar, que sepamos informarnos y que sepamos tener sensibilidad a la hora de tratar con el estudiantado, ¿cierto? Sí, yo creo que coincido con vos, ¿verdad? A veces somos, pero sí, uno de los primeros contactos entre la unidad académica que representamos y las personas estudiantes, ¿verdad? Y bueno, en la U pasamos, cuando somos estudiantes, pasamos un montón de tiempo en clases, ¿verdad? Y muchas veces una figura docente puede representar un espacio seguro o un lugar donde yo pueda ir y expresar algo que, pues, que está sucediendo. Y en ese sentido yo creo que tenemos que tener muchísima sensibilidad y herramientas, al menos básicas, para poder tratar sobre distintos temas, ¿verdad? Y que, bueno, que nuestras clases, nuestro espacio de aula, ya sea físico o virtual, se conviertan como un espacio pues seguro y que respete, ¿verdad?, los derechos de las poblaciones y las diversidades. Ujú. Sí, y siempre abrir el espacio de confianza dentro del respeto y respetando lo que la persona estudiante quiera o no compartir sobre sí misma, pero me parece importante que la persona docente genere un espacio de confianza, seguridad, donde la persona sienta que puede decir, bueno, yo soy fulana de tal, pero me identifico de tal manera, o estoy transicionando o aunque externamente me presento como un hombre, la verdad es que me gustaría que se me conozca de la siguiente forma, ¿verdad? Creo que es muy válido generar esta confianza para la persona estudiante. Sí, sí, totalmente, concuerdo. Catalina, por favor, conversanos sobre lo que dice la normativa universitaria con respecto a las diversidades sexuales y de género en la Universidad de Costa Rica. Ujú. Sí, bueno, yo creo que esta es una pregunta muy importante y en términos generales yo te diría que la normativa universitaria, ¿verdad?, entendiendo la UCR como un espacio que siempre busca ser lo más inclusivo posible, lo más respetuoso, ¿verdad?, de todas las diversidades y demás, la normativa nos invita a, bueno, no nos invita, es una cuestión de obligatoriedad de toda la comunidad universitaria al respeto y a la inclusión de todas las personas, ¿verdad?, incluyendo a la población sexogenéricamente diversa o población LGBTIQ+, ¿verdad? En términos como un poco más específicos, yo te podría mencionar resoluciones que se han dado, ¿verdad?, que se enmarcan en políticas, que se enmarcan en lo que dice el estatuto orgánico, todas estas que nos rigen, ¿verdad? Entonces tenemos, o te podría mencionar en primer lugar, la que tiene que ver con el uso del lenguaje inclusivo de género. Yo creo que es importante hacer hincapié en que es de género, porque a veces hablamos de lenguaje inclusivo y nos dicen, bueno, pero es que hay un montón de posibilidades de inclusividad, ¿verdad? Estamos hablando específicamente del lenguaje inclusivo de género, que en el 2003 pues se estableció que es obligatorio para toda la comunidad universitaria el uso de este lenguaje, ¿verdad? Tanto en nuestra cotidianidad, en los espacios de clase, en los espacios administrativos, como también
pues en la redacción de trabajos, ¿verdad? De documentos pues formales. Entonces tenemos ese, tenemos también el reglamento contra el hostigamiento sexual, ¿verdad? Que si bien es para toda la comunidad universitaria, bueno, podríamos también identificar que no sé, que haya casos de hostigamiento en razón de diversidades o disidencias sexogenéricas, entonces esto es muy importante. Tenemos también el reglamento contra la discriminación, ¿verdad? Que igual es para toda la comunidad universitaria, pero podemos encontrarnos casos de discriminación en función de o en razón de diversidades o disidencias sexogenéricas. Y también, pues, esta declaratoria que te mencionaba cuando te comentaba la historia de las CITS del 2011, ¿verdad? Que fue emitida por el Consejo Universitario, que declara que la UCR es una institución libre de todo tipo de discriminación y que es pues muy importante tanto en la fundación o en la creación más bien de las CITS como en todo su funcionamiento. Catalina, a mí me gustaría compartirte una vivencia que yo tuve en mis años de estudiante. Quisiera compartirte una vivencia que yo tuve como estudiante. Cuando yo era estudiante, en mi escuela había una persona docente que era conocido como hombre y en un momento empezó a cambiar progresivamente su forma de vestirse, su forma de hablar, el tema y demás. Y un día, sin que esta persona fuera mi docente, en realidad se sentó a la par mía y de repente empezamos a conversar de todo un poco y me dice muy espontáneamente, mira Carolina, te cuento que a partir de ahora ya no voy a ser conocido como el profesor tal, sino que voy a ser conocida como la profesora fulana de tal. Ya me están haciendo el proceso para que aparezca en mi cédula mediante mi abogada y un proceso legal y que además en el aula en la puerta de mi aula va a aparecer mi nuevo nombre de mujer. Y fue como muy espontáneo, muy de la nada esta temática y me gustó mucho este acercamiento, esta naturalidad y yo la felicité y en adelante pues ella fue continuando con su proceso y ya fue conocida totalmente en la escuela como una mujer y, y este encuentro con esta persona a mí me sensibilizó mucho. Creo que no es común para muchas personas el que alguien te cuente una parte de su historia, ¿verdad? Porque ella me contó todo el proceso, digamos, y pues la complejidad de que la sociedad empiece a verte en un género diferente, los miedos que generan las personas que la rodean, el miedo de las personas a equivocarse a la hora de hablar de esa persona, decirle que él, que ella, que, ay, disculpa, que estás asustado, asustada, ay, y las personas se encuentran como en este espacio de confusión y de incomodidad y a veces evitan conversar con estas personas o sobre estas personas para no ofender, por no equivocarse, por no exponerse. Y al final me queda también en la enseñanza de que muchos de estos comportamientos no son necesariamente desprecio, sino miedo, miedo a herir, miedo a equivocarse, miedo a confundirse, a decir lo incorrecto, ¿verdad? Para mí esto fue un aprendizaje importantísimo. Y de aquí se desprende la última pregunta que quería hacerte, que es que nos describas ese procedimiento para solicitar el cambio de nombre en la Universidad de Costa Rica. Pues este es uno de los trámites más consultados a la CITS, según me habías comentado. Sí, y bueno, primero, gracias Carolina por contarme la anécdota. Yo creo que es una anécdota muy linda, ¿verdad? Como esto que mencionas del encuentro, de que esta persona haya encontrado con vos un espacio seguro y también que haya ido como hablando con naturalidad en sus diferentes pues espacios de trabajo, de que habita, ¿verdad? O que habitaba en ese momento, pues eh, espacios para poder hablar de esto. Sí, con respecto al cambio de nombre, es una consulta que se hace bastante y creo que te lo voy a contar como un poco en pasos porque tal vez es más sencilla de comprender, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es acercarse al Tribunal Supremo de Elecciones, porque, y aquí creo que hay que hacer el primer, hay que destacar bastante esto, la U solamente permite como este cambio de nombre en todo, ¿verdad? En plataformas, en listas de clase, ¿verdad? Y todas las cuestiones oficiales, solamente lo permite si se hace un cambio legal, ¿verdad? Sabemos que no todas las personas
tienen la posibilidad de hacer un cambio legal de nombre por un montón de razones, ¿verdad? Que tienen que ver con su deseo, con sus condiciones sociales, con sus condiciones familiares, ¿verdad? Y con su contexto. Entonces, sabemos que no siempre, ¿verdad? Es una opción a la que las personas pueden acceder, pero la U, ¿verdad? Necesita, pues, que esta cuestión sea legal para poder hacerlo. Entonces, el primer paso es acudir al Tribunal Supremo de Elecciones y solicitar el cambio legal de nombre, ¿verdad? A partir de eso se hace, ¿verdad? Como la solicitud, se empieza como todo el procedimiento y después se le notifica, cuando se resuelve, se le notifica a la persona que hubo, pues, o se dio este cambio de nombre. Y entonces, a partir de esta notificación, lo que hay que hacer es acercarse al tribunal y pedir el documento que se llama certificación de cambio de nombre. Ahora, es muy importante porque a veces hay confusión entre la notificación y la certificación. Son documentos distintos y lo que se necesita, ¿verdad? Porque cuando te notifican te dicen, bueno, mira, persona tal, ya se hizo tu cambio de nombre. Esa es la notificación, ¿verdad? Pero entonces yo tengo que solicitar la certificación y una vez que tengo la certificación, y para eso tengo que ir otra vez al Tribunal Supremo de Elecciones, hay que acudir a la oficina de registro de la U. En la oficina de registro de la universidad se llena pues un formulario, ¿verdad? Y se adjunta esta certificación. Y entonces, una vez que se hace el trámite de registrar el formulario con la certificación, es necesario acudir a la oficina de informática, ¿verdad? Para que se actualicen las listas de clase, la información en METICS, ¿verdad? Mediación virtual, y que también se haga una nueva cuenta de correo electrónico con el nuevo nombre, ¿verdad? Entonces, ese es como el proceso, ¿verdad? Una vez que quede entonces registrado, se hace el cambio, digamos que automático en las plataformas, pero aquí también hay que poner como un asterisco y mencionar, muy importante, que algunas bases de datos no se actualizan automáticamente, ¿verdad? En la U. Entonces, podría ser que el nombre muerto aparezca en algo, ¿verdad? Y ahí es necesario, pues, solicitar que se corrija adecuadamente pues, el nombre. Entonces, sí, ese es el trámite. Bueno, Catalina, agradecerte muchísimo de parte de DEDUM Radio, este podcast donde reflexionamos sobre el quehacer docente y sobre todos aquellos aspectos que la persona docente necesita conocer, necesita pues dominar en cuanto a la docencia, el mundo de la docencia en el aula y fuera del aula. Agradecerle también a la CIDS, a la Comisión Institucional para la Diversidad Sexual, por pues hacerse presente en el programa y llevar esta información tan importante a todas las personas docentes. No, Carolina, gracias a vos y el espacio de DEDUM Radio, ¿verdad? Es muy importante para la CIDS y que se conozca que existe, ¿verdad? Cuáles son las funciones que tenemos y nada más para dejarlo por ahí en caso de que alguna persona docente, alguna unidad académica o instancia necesite apoyo, tenga alguna consulta, ¿verdad? Requiera de algún tallercito, tenemos toda la apertura. Entonces pueden escribirnos por correo electrónico y pues atendemos las solicitudes y usualmente pues coordinamos y trabajamos en talleres o en lo que se necesite, pero sí tenemos toda la apertura. Para comunicarse con la comisión tenemos el correo electrónico, ¿verdad? Que es comisión.diversidad-sexual@ucr.ac.cr. En Instagram estamos como Comisión Institucional para la Diversidad Sexual, ¿verdad? Y como que el nombre de usuario es Comisión Diversidad Sexual UCR, ¿verdad? Entonces, en el Instagram compartimos pues como información tanto como de talleres o espacios en los que participamos, como también sobre fechas de conmemoración importantes o cuestiones que tengan que ver con reglamentos o cosas que se emitan en la universidad. DEDUM Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición del DEDUM.